Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional, con sus frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos en la internet para Ecuador y el mundo a través de www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo por nuestras plataformas digitales en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Diversas posibilidades para que ustedes amplifiquen nuestra señal informativa. Vamos a dialogar con el señor economista Alberto de Ají Garzosi, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Estado, ex diputado de la República también, fueron cargos que ocupó antes de ser segundo mandatario entre 1992 y 1995. Economista Alberto de Ají Garzosi, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y gracias por esta entrevista, Fabricio. Gracias a usted por la gentileza. Junto a Belkis Sánchez vamos justamente en los siguientes minutos a conversar con el ex vicepresidente de la República, Alberto de Ají, y hablemos obviamente de economía. Esta semana ha sido una semana de muchos vaivenes en el ámbito económico, fundamentalmente por lo que está haciendo la Asamblea Nacional. El martes se tramitó en primer debate el proyecto de ley urgente que implica una reforma tributaria, y ayer jueves tramitó la proforma presupuestaria con una decisión que fue la de observar este instrumento de la política fiscal y remitírselo de nuevo al Ejecutivo para que en el plazo de 10 días el Ejecutivo acoja o no esas observaciones o se ratifique en la propuesta que originalmente envió. En estos dos aspectos, economista Alberto de Ají, proforma y reforma tributaria, yo le pregunto a usted, ¿estos dos temas podrían ser el sustento de la política económica del gobierno del presidente Lasso? Bueno, la política fiscal, el presupuesto del Estado, son elementos dentro de la política económica y no lo hacen todo. Elementos muy importantes. En cuanto al presupuesto, para que la ciudadanía un poco entienda, hay un presupuesto que es la proforma que se envía al Congreso. Hay otro presupuesto que es el que sale codificado y aprobado. Y hay un presupuesto que es el real, Fabricio, que es el presupuesto ejecutado. Nunca el presupuesto ejecutado es igual al presupuesto codificado que sale de la Asamblea Nacional y es finalmente aprobado. En primer lugar, porque el ministro tiene, y es obvio que así lo debe hacer, discrecionalidad para una cierta cantidad, suprimir aquí, poner acá. Y en segundo lugar, porque de acuerdo a la ejecución, las entidades burocráticas no tienen capacidad de ejecución y no ejecutan lo que está presupuestado. Por lo tanto, sí es un elemento importante, pero al final del día lo que cuenta es cuánto a fin de año realmente se ejecutó y en qué se gastó. Y uno aquí tiene en el Ecuador más la capacidad de analizar lo que pasó a lo que el presupuesto significa. Sin embargo, es un presupuesto que apunta o está enmarcado dentro de un programa con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto apunta a que hacia el 2025 ya no haya déficit primario en el sector público. Lo segundo es la ley. Bueno, la ley, esperemos a que esa ley salga del segundo debate, se envía donde el presidente y el presidente vete o use su capacidad de a través del veto modificarla o dejarla como está. Esa ley es importante porque cumple con acuerdos con el Fondo Monetario y no es que hay que inclinarse ante el Fondo Monetario, no, todo lo contrario. El Fondo Monetario es la única institución que en la crisis de la pandemia le dio recursos al Ecuador. ¿Dónde estuvo la China? ¿Dónde estuvieron los bancos? No, nadie le dio plata al Ecuador. Si el Fondo Monetario no hubiera encabezado y liderado ese grupo de instituciones multilaterales que nos dieron casi 10.000 millones de dólares, el Ecuador habría sucumbido. Entonces van
hacer dos elementos muy importantes efectivamente, tanto el presupuesto cuanto esa ley. Economista, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Vamos un poco aterrizando en ambos temas, partiendo del tema del presupuesto. La Asamblea Nacional finalmente trató la proforma presupuestaria con la observación dirigida al Ejecutivo en el sentido de que se revisen rubros destinados a los sectores de salud y educación. Se dijo, para garantizar así estos incrementos respectivos anuales que establece la Constitución de la República, cómo lograr en efecto que se cumpla con ese cometido cuando se insiste en el tema del déficit fiscal y cuando tenemos también otra problemática ahora mismo que tiene que ver con la crisis carcelaria, para lo cual también se demandan los recursos suficientes para atender esta emergencia. Bueno, esta es una oportunidad, Belkis, para reflexionar sobre una constitución que exige que siempre se aumente en un tal porcentaje el gasto de educación y de salud, pero no dice de dónde sale la plata. Es la herencia de un gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, en la cual se creía en el populismo y en que los recursos eran ilimitados. Algo así como que en la Amazonía el Estado tenga una extensión de 1 millón de hectáreas con unos árboles que producen billetes. ¿De dónde sale el dinero? Vamos a suponer que usted tiene una guerra y ante esa guerra no hay cómo aumentar los gastos a educación y a salud porque hay que primero sobrevivir. No, se viola la Constitución. Realmente es uno de esos absurdos de esa época en que no es que se refundó el Ecuador, se refundió el Ecuador porque lo fundieron 10 veces. Eso nos lleva a meditar en la necesidad del cambio de la Constitución. Esta cosa que tiene el Ecuador de proponer egresos sin los respectivos ingresos, como la ley que se aprobó en la asamblea anterior, en que daba unas prebendas al magisterio de aumentos de sueldos y de jubilaciones que eran verdaderamente increíbles, representaban 2.800 millones de dólares al año. Y el financiamiento, bien, gracias, eso no va conmigo. Bueno, esto es una verdadera irresponsabilidad. Entonces, este tema de educación y salud no puede exigir que todos los años aumente, porque pueden haber prioridades mucho mayores. Y le doy un ejemplo. Tenemos en estos momentos el drama de la seguridad social. Eso va a haber que atenderlo, porque el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte está realmente quebrado. Estamos con este gran drama de no tener claros cuáles son los objetivos nacionales. Pero yo quisiera entender esta parte, economista Alberto Dajic. ¿Usted cuestiona la inversión pública que se generó en un momento en el cual el Estado, justamente por los precios altos del petróleo y por la inversión pública que se generó, se convirtió en el motor de la economía? ¿No era lo que había que hacer en ese momento de, entre comillas, bonanza económica, economista Dajic? Bueno, estimado Fabricio, si usted cree que hay que hacer una plataforma como la del Aromo, si hay que gastar 2.300 millones en una refinería que no funciona, si hay que construir 8 centrales hidroeléctricas, de las cuales 5, escúchenme, 5 no están terminadas y les está creciendo la hierba, y de las 3 que están terminadas, una, que es la más grande, tiene un drama, que es Coca-Cola Sinclair, que la puede colapsar. Le voy a decir rotundamente, no creo que así debe invertir el Estado. ¿Por dónde entonces debía? Yo estoy de acuerdo en el tema de la refinería del Aromo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted y lo he dicho en varias ocasiones, totalmente de acuerdo. Pero le pregunto, ¿hacia dónde debía ir orientada entonces la inversión pública? Porque, por ejemplo, está claro que a nivel hidroeléctrico, digamos a nivel eléctrico, y usted cuando fue vicepresidente, usted recordará que el país tenía graves problemas de abastecimiento de electricidad, éramos deficitarios, estábamos condenados a la cuota de paute y a importar energía de Colombia y de Perú y a las barcazas, etcétera.
Hoy por lo menos somos excedentarios en la generación de energía eléctrica, economista. Mi pregunta es, ¿hacia dónde entonces debía ir orientada esa inversión pública, economista Alberto Gajic? Lo primero es que no debía ser hecha a dedo. Lo primero es que no debía ser hecho con la China a dedo para tener los sobreprecios, el sobredimensionamiento y el despilfarro que hubo ahí. Lo segundo es que tenía que buscarse el financiamiento adecuado con organismos multilaterales y con una licitación internacional. Entonces comencemos por la parte ética y luego veamos que hacer una refinería con Venezuela de socio es casi como hacer un mueble con madera polillada. Es un suicidio. Entonces yo creo que el tema va por que se montó una estructura estatal para otros fines. Volviendo al tema de este financiamiento que usted manifiesta debe considerarse justamente para la asignación de los recursos, ¿de dónde debería salir? ¿Cómo debería ser analizado justamente? Porque lo cierto es que hay sectores que necesitan ser atendidos y atendidos con urgencia. Belkis, no hay sociedad del mundo donde no existan necesidades mayores que los recursos. Vaya usted a la economía más grande del mundo y dígame si ahí no hay pobreza, si ahí no hay necesidades sociales. Claro que las hay. Pero hay una realidad también, que los recursos son limitados y hay que usarlos bien. Pero por encima de eso, para atender a los más pobres, para salir de la pobreza, se requiere una economía libre y sostenerla siquiera por 30 años. La misma China, cuyo sistema económico ha sido exitoso, pero cuyo sistema político todos nosotros lo condenamos por la falta de libertad de prensa, de libertades individuales, violación de derechos humanos y tantas cosas más. Pero ese país tiene 50 y más años siguiendo un modelo para lograr lo que ha logrado. Y en el Ecuador creemos que en 4 años se puede resolver todas las necesidades. Eso no es así. Una sociedad logra derrotar a la pobreza y logra la equidad, no con un buen gobierno, ni con dos, no. Logra esto cuando hay objetivos nacionales que la sociedad los abraza, los comprende, los implementa y los mantiene siquiera por 3 décadas. Y ahí se produce ese círculo virtuoso de mayor producción, mayor inversión. Con esa mayor inversión hay mayor producción y mayor inversión. Se capitaliza la sociedad y la sociedad pasa de la pobreza a la riqueza y entonces usted tiene las capacidades de distribuir todavía más. Y ahí es donde el Estado en ese proceso tiene que apuntar a atacar específicamente la pobreza dentro de los recursos que hay, con políticas específicas. Pero no es el populismo ni el creer que en 4 años no va a haber pobres, porque eso es mentira. Usted, en ese sentido, le pregunto, ¿fue adecuada la decisión adoptada hace pocas semanas por el presidente de la República, digamos, desde el 23 de octubre, de haber dispuesto un último aumento del precio de los combustibles, de la gasolina extra y Ecopaís y del diésel para uso automotriz, porque la super está liberada, digamos, hacer un aumento a 2,55 la extra y la Ecopaís y a $1.90 el diésel para uso automotriz, y de ahí disponer un congelamiento temporal, porque está claro que esto podría cambiar en los siguientes meses, pero hay una decisión del presidente de la República de disponer este congelamiento temporal. ¿Usted no está de acuerdo con esa decisión adoptada el 22 de octubre que se aplicó desde el 23, ex vicepresidente de AJIC? La medida tiene que ser vista desde lo económico y desde lo político. Desde lo económico no puedo estar de acuerdo. Desde lo político, el presidente habrá valorado el por qué tomó esa medida. Lo lamentable es que para lograr gobernabilidad
el Ecuador todavía tenga que hacer este tipo de cosas. Es decir, que hay sectores que tienen la capacidad de desestabilizar la sociedad, que le ponen marcha atrás al vehículo, aplastan el acelerador a fondo para avanzar. Mientras esos sectores que hablan de ecología, que hablan de la Pachamama, que hablan de la madre tierra y que se dicen son defensores del ambiente y quieren proteger la tierra, mientras esos sectores para dar gobernabilidad exigen que bajen los combustibles, el mundo condena el consumo de hidrocarburos. Es decir, ellos que se dicen defensores del ambiente, lo que están proponiendo es que se destruya el ambiente con más consumo de hidrocarburos, bajándoles el precio. Y jamás han hablado de calidad. Pero para cambiar, para cambiar la lógica de nunca han entendido la calidad. Pero para cambiar la lógica de los combustibles que consumimos, hay que comenzar a hacer un proceso de mediano y largo aliento que creo que en el Ecuador no ha comenzado, economista. O sea, ¿cómo dejamos hoy los combustibles fósiles si todavía no hay alternativas? ¿O las hay? Le pregunto. Evidentemente que el proceso del planeta Tierra para cambiar es un proceso largo, pero en el interín hay muchas cosas que se pueden hacer y le voy a dar ejemplos. Quienes tanto han peleado por la baja del precio del combustible jamás se han preocupado de la calidad. ¿Ha oído usted a alguien hablar de la calidad de los combustibles, del efecto que los combustibles pésimos que se importan en el Ecuador tienen sobre la contaminación, sobre la destrucción de sistemas de inyección, sobre la destrucción de bombas de inyección? Nadie menciona, por ejemplo, que el combustible en los países civilizados está normado por la norma ISO 4406, que es una norma que le indica a usted cuántas partículas contaminantes pueden haber por una determinada cantidad de milímetros o centímetros cúbicos, como quiera, es por volumen. Pues en el Ecuador, sepa usted que la cantidad de partículas, y agárrese de la silla, es 20.000 veces mayor que en Europa. 20.000 veces mayor que en Europa. Escalofriante. ¿Hay maneras de evitar eso? Claro que hay maneras de evitar eso. Hay sistemas de limpieza de combustible que podría el Estado impulsar para que quienes distribuyen y son grandes usuarios a su vez de los combustibles los pongan para tener un combustible limpio. Y mientras la gran transición se da, tendremos mayor eficiencia porque ese combustible contaminado genera mayor consumo de combustible, porque la combustión no es de buena calidad. Ese combustible contaminado genera que los gases que salen a la atmósfera a envenenarnos sean en mayor cantidad que si el combustible fuese bueno, como en Europa, mayor cantidad de gases, pero además esos gases contienen partículas sólidas que los ciudadanos estamos respirando. Yo me pregunto si es esto ciencia infusa. ¿Hay que tener un PhD en astrofísica para entender esto? No. Pero estos supuestos ecologistas nunca han hablado de estas cosas. La gente no se da cuenta, o quienes hablan del congelamiento de los precios no hablan también de la calidad. Y todas estas cosas se pueden hacer, se deben hacer para que el combustible, en vez de ser un veneno, sea menos nocivo, mucho menos nocivo. Entonces contesto a su pregunta y le digo, hay que aceptar que incuestionablemente el proceso de transformación va a ser largo en el planeta. Oye, economista, pero en ese proceso hay que tomar medidas. Le traslado un comentario de una de nuestras oyentes, tal cual le voy a leer. O sea, pregunta este oyente, ¿somos un país incivilizado? Pregunta este oyente, le traslado esa pregunta, economista. Bueno,
amo a este país y regresé a él porque siempre he querido vivir aquí luego de un largo exilio, pero no puedo dejar de reconocer que tenemos muchas cosas que corregir. Yo no creo que es civilización levantarse como en octubre del año 19, secuestrar policías y militares, ordenar que se incendie la Contraloría, destruir la ciudad de Quito y luego asaltar los pozos petroleros y las instalaciones petroleras. Eso no es civilización. Tampoco es civilización apuntar a que se consuman más hidrocarburos. Esto es ir contra la historia, no es ir a favor de la historia. No es civilización no contemplar que los combustibles se tienen que limpiar, que hay normas que respetar y que tenemos que lograr que esto se haga en la transición. Economista, dejemos este tema de lado, pasemos al análisis del proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Vimos esta semana que se cumplió el primer debate ya en la Asamblea Nacional, hubo críticas en el sentido, o críticas orientadas al tema impuestos. ¿Cómo ha mirado de manera general esta iniciativa del gobierno? Bueno, esto tiene algo que merece un análisis un poco más profundo. En primer lugar, el mundo entero va a ir durante las próximas décadas en una tendencia de que se requerirán más impuestos. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que aporta impuestos va a disminuir en relación, estos son términos relativos, a la cantidad de viejos. Y por lo tanto las necesidades de sostener una población mayor tendrán que salir de algún lado, y en especial habrá necesidad de extraer recursos para fondear seguridades sociales que están ya desbalanceadas en todas partes del mundo, porque la inversión de la pirámide poblacional ha quebrado a las seguridades sociales, las ha desfinanciado. Entonces aquí hay un tema ya estructural en el mundo. En el Ecuador tenemos también un problema de que los ingresos permanentes no alcanzan para los egresos permanentes. Y esto tiene tres caminos. Uno, aumentar ingresos. Dos, bajar los egresos. Tres, combinar las dos cosas. Si usted va a pedir recursos, tiene que ser de los que más tiene, ¿verdad? Entonces, dentro de esos conceptos generales, el añadir también que hubo una pandemia, que esa pandemia costó mucho dinero. Solo el programa de vacunación ha costado, me dicen, $900 millones entre la adquisición de las vacunas y la logística. Pues alguien los tiene que pagar. Ese es un gasto imprevisto. Eso como concepto es correcto. Ahora, el tamaño del Estado, que es la causa primigenia, primordial, esencial, fundamental de la crisis, tiene que ser resuelto. Y por ahí es donde no se ha ido en los últimos 5 años a la velocidad que se debería ir. Y sí hay ineficiencia, y sí hay grasa, y sí se la puede cortar. Economista Alberto Dají, en la recta final de este diálogo le voy a trasladar igualmente un comentario de nuestros internautas y de nuestros oyentes, hablando con el economista Alberto Dají Garzosi. Dice: al escuchar al economista Dají me da la impresión de que tiene todo muy claro, y de pronto me salta la pregunta: ¿por qué no lo impulsó en su gobierno todas aquellas políticas? Usted fue vicepresidente de la República entre 1992 y 1995. Fabricio, todos sabemos que usted era la cabeza, usted era la cabeza del Frente Económico. Qué buena pregunta. ¿Qué pasó? Al internauta le digo que está totalmente equivocado. En el gobierno, al año del gobierno, luego de un estudio que hicimos del sector público, se hizo un préstamo al Banco Mundial y se le compraron las renuncias al 13% de la burocracia, que salió feliz con su cheque. Sí hicimos la reducción del tamaño del Estado. En el gobierno
Eliminamos el subsidio a los combustibles y declaramos la libre importación de combustibles. ¿Qué hicieron los partidos políticos, Fabricio? Ir a la Corte Suprema, donde había una sala constitucional, demandar irresponsablemente la inconstitucionalidad y echar la medida atrás. Nosotros habíamos logrado ya eliminar ese subsidio. Ese subsidio ha representado en la historia del Ecuador a precios de hoy 80.000 millones de dólares. Óigame lo que le estoy diciendo. 80.000 millones de dólares, es decir, más que toda la deuda pública del Ecuador interna y externa. De tal suerte, y aquí no hay tiempo para todo lo que hicimos, decirle al internauta que precisamente tengo la gran satisfacción de que sí, yo sí he hecho lo que predico, pero los políticos tradicionales se encargaron de darle marcha atrás. Y le voy a hacer otra reflexión con esto, es decir, con todo respeto, economista Dajic, con todo respeto, pero usted debe recordar cómo los sectores opositores le llamaban a usted en su momento por esas políticas económicas. A usted le decían que era terrorista económico. Terroristas son, Fabricio, aquellos que manteniendo el subsidio a los combustibles le han robado al pueblo ecuatoriano esos 80.000 millones de dólares. Han favorecido a los contrabandistas, han favorecido a quienes usan como precursor el combustible y han hecho que la deuda pública sea tan grande al quitarle esos recursos a las finanzas públicas. Esos son los verdaderos terroristas. Y la prueba de ello es que todos los gobiernos han tratado siempre de elevar el precio. Y lastimosamente, en parte de la incivilidad, es que muchos sectores se han aferrado a esta idea de que elevar los combustibles eleva todo. Le pregunto a usted, en los últimos 18 meses, 20 meses que los combustibles se han estado elevando permanentemente, ¿ha habido inflación? No. Ha habido deflación en la mayoría de los meses, caída de precios. Mire usted cómo un mito, un tabú absurdo ha pulverizado la economía ecuatoriana como lo ha hecho ese subsidio perverso. Correcto, economista Alberto Dajic. Le agradezco por estos minutos y le comprometo para el futuro seguir conversando aquí en nuestra estación. Que tenga un buen día, ex vicepresidente. Muchas gracias, buenos días. Muy amable. Alberto Dajic Garzosi, aquí en A Primera Hora, con su visión económica, está allí para que ustedes puedan analizarla, coincidir, debatir sobre la visión que tiene el ex vicepresidente de la República, quien era la cabeza del Frente Económico entre 1992 y 1995 hasta que renunció por los hechos que son de dominio público. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.